Gracias, Rebeca, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Y cómo va el pie? Ahí vamos, en rehabilitación todavía, pero bueno, esperando curarme a tiempo para la campaña. Bueno, y si no, yo he visto que es una mujer guerrera y puede con todo, ¿no? Y si hay que ir con muletas o silla de ruedas, se hace campaña así. Habrá que hacerlo, sí. Bueno, y ha vuelto a la política en esta ocasión, por segunda vez, ¿para quedarse? Bueno, para quedarme no. Yo no creo que en la política haya que quedarse y hacer de la política una profesión ni una fuente de ingresos para siempre. Creo que cuando crees que tienes algo que hacer o que decir en nombre de la provincia en la que vives y cuyos problemas conoces, está bien. Que renovemos gente en el Congreso de los Diputados, que vaya gente profesional de otras áreas. En concreto, en mi caso, pues no me parece nada raro pasar de aplicar las leyes a intentar mejorarlas. Pero no creo que haya que quedarse toda la vida, porque siempre tenemos la impresión esa del político de siempre, que si desobedece al partido, si contesta algo, si protesta, si a lo mejor lucha por algo que le parezca justo aunque el partido no esté de acuerdo, al final acaba agachando la cabeza para no quedarse colgado, ¿no? Para seguir manteniendo ese sueldo público, y eso creo que ha hecho daño a la política. ¿Por qué Victoria Rosell, se lo pregunta a mucha gente, sí, vuelve a la arena política? Pues yo creo que hay fundamentalmente dos factores. Uno, que de verdad no pude cumplir los compromisos que asumí, porque en 4 meses... Eso le dejó mal sabor de boca. Sí, a mí me gusta cumplir lo que prometo, y me había prometido a mí misma y a la gente que confió en mí, que fue muchísima, afortunadamente, muchas cosas. Cambiar algunas cosas que me parecen muy importantes. Y por otro lado, pues también por este escenario que tenemos ahora mismo de las derechas y 3 franquicias, que me parece que cada vez se distingue menos el producto entre una y otra, que están poniendo en duda, no se trata ya de diferencias ideológicas, se están poniendo en duda ya la igualdad, la lucha contra la violencia contra las mujeres y los derechos humanos en unos niveles de civilización que hemos alcanzado todos los países de nuestro entorno, y que creíamos que ya no se iba a discutir ese retroceso. Pues vamos a hablar de esas razones, de ese contexto político que propicia su vuelta al primer escenario de la política. Lo hemos resumido. En 2015 decide dejar su carrera judicial y lanzarse a la política. Fichaje estrella de Pablo Iglesias, de la noche a la mañana, se convirtió en futurible ministra de Justicia si Podemos llegaba al poder. Una decisión que se vio enturbiada cuando la acusaron de proteger a un conocido empresario, obstaculizando desde su juzgado un proceso judicial. Los poderes corruptos me tendieron una trampa mafiosa con un juez y un ministro, y me fabricaron una investigación de la Fiscalía que se archivó en cuanto terminó la campaña electoral, noticias falsas que siguen por ahí, por internet, y una querella ante el Tribunal Supremo. Yo dimití. Pero ni ese mal trago la cobarda. Soy María Victoria Rosell Aguilar y quiero anunciarles que vuelvo. He pedido la excedencia en la carrera judicial y me presento como independiente en la lista al Congreso de los Diputados de Unidas Podemos por Las Palmas. Retoma su apuesta política porque, según ella, hay que frenar la deriva autoritaria de la derecha. La Constitución no es lo que ellos dicen. La Constitución, en su artículo 1.1, dice que España es un Estado social y democrático de derecho, y que sus valores fundamentales son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Feminista convencida y jurista de vocación, regresa al ruedo político comprometida con la gente. Prometo escuchar y prometo ser leal a mis principios y a los compromisos como he sido toda mi vida. Victoria Rosell vuelve a la política. ¿Será para quedarse? ¿Será para quedarse? ¿Quién sabe? Ella lo ha dicho. La vida va tan rápido, la política va tan rápido, que el escenario político actual, el de 2019, no se parece en nada de 2015. Tenemos presidente nuevo, el equilibrio de fuerzas, lo decía antes, también es distinto. Es un escenario nuevo en el que hay que moverse. Quizá más difícil para las fuerzas políticas por la que usted se presenta, en este caso Podemos. No creo que sea específicamente más difícil para Podemos, aunque hay gente que realmente, como estamos sabiendo estos últimos días y con las últimas noticias, ha intentado ponérselo muy difícil. En todos los partidos ha habido dinámicas de purgas internas, porque por muy fuerte que suene la palabra, es la más adecuada, y es verdad que admiten mal la contestación interna. Yo creo que Podemos lo ha tenido un poquito más difícil todavía, porque es una fuerza política nueva que tiene
distintos parámetros, tanto éticos como con la limitación de salarios de los cargos públicos, como participativos desde los círculos y con una democracia que se pretende renovadora y más horizontal, y también distintos parámetros económicos y financieros que tienen mucho que ver con los éticos. Esto y a la vez estar en las instituciones tan pronto, yo creo que se ha apagado. Creo que Pablo Iglesias hizo un buen ejercicio de autocrítica el otro día, porque la autocrítica que estamos acostumbradas a ver es la de es que no me he explicado bien el mensaje, y eso es llamar a la gente un poco tonta. Dijo que había habido peleas por sillones. No lo he oído yo muchas veces eso, y es verdad. Las personas, al final, los seres humanos tienen sus propias aspiraciones, y hay veces que se ponen por delante del proyecto. Esto es muy complicado, y ha habido, yo creo que más conflictos de los que debería haber habido, y creo de verdad que hay gente que ahora mismo está alejada, que no va a encontrar otro proyecto en el que estar más a gusto, y hace falta recoser heridas y reconstruir, y en lo que se pueda creo que hay que confiar en eso. Pero el escenario también es verdad que está más polarizado. También se están mandando unos mensajes un poco demasiado simples de las derechas y las izquierdas y lo que pretenden. Yo creo que estábamos mejor con más detalles y más matices en las cuatro fuerzas democráticas, y no tirando por la línea del medio y ya saber que uno quiere ser el segundo del otro, porque para eso la gente, digo yo, que votará al uno, no al dos. Pero creo que de verdad hay que intentar profundizar un poquito más en las cosas, en los mensajes, en lo que nos diferencia y en las propuestas. Yo creo que el ciudadano en eso sabe elegir y sabe escoger, y se pronunciará el 28 de abril en las urnas. No solo le vamos a preguntar aquí en la mesa con nuestros contertulios, también le hemos pedido a conocidos periodistas de Canarias que le planteen alguna cuestión. Se la plantea Santiago Moreno, jefe de informativos de la cadena SER en Las Palmas. Las encuestas apuntan a una bajada drástica de Podemos. Sabemos que los sondeos nunca coinciden con las urnas, sobre todo en los últimos comicios que hemos conocido. En cualquier caso, de confirmarse esa tendencia, ¿qué cree que es lo que ha fallado? ¿El discurso político, la estrategia política o las batallas internas del Partido Morado? Sí, creo que acierten las encuestas. Una pregunta muy inteligente la de Santi. Creo que ha sido una mezcla entre las disputas internas, a las que se ha dado mucha más luz y mucha más importancia que en otros partidos, que es evidente que lo mismo ha sucedido en Ciudadanos, en el PP y en el PSOE, por hablar solo de las que yo considero fuerzas estatales democráticas, pero está pasando en todas partes. Y también ha habido un claro trabajo de algunos medios, y incluso de las cloacas del Estado, como hemos visto entre ayer y hoy, por desprestigiar a la que era la tercera fuerza política del país, y por lo tanto por desprestigiar a los votos de la ciudadanía, que es algo muy grave que se ha entremezclado con todo esto. Si ahora le preguntáramos a la gente si alguien cree que a Podemos le financiaba una potencia extranjera, o que Pablo Iglesias hacía negocios con una sociedad anónima, igual eso ha conseguido un trabajo que no dejan de ser falsedades, y que han influido de todas maneras entre diciembre del 15. Pero eso ya se decía en 2015, ¿eh? Claro, lo que está comentando, sí, y no les afectaba electoralmente. Fue justo en el momento de intentar formar gobierno, y yo creo que a eso sí pudo afectar. Fue, en ese momento. Claro, en ese momento clave de evitar que se firmara un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez, quizás nos haya quitado un gobierno de progreso durante no 8 meses, sino 3 años. Vamos con más preguntas de más compañeros de profesión. Álvaro Morales, del periódico El Día. También me gustaría saber si con tu experiencia en el 2016, cuando no pudiste presentarte, te lleva a la conclusión de que hay que cambiar la legislación, y que ese tipo de denuncias pues penen de alguna manera a quien que las hace, y al final se demuestra que son falsas. Bueno, se refiere a la denuncia que interrumpió su carrera política en 2016, denuncia que, por cierto, ya lo hemos dicho y lo recordamos, fue archivada en su momento. Sí, no solo fue archivada, sino que, como ha dicho Álvaro, se demostró falso. O sea, que ahora quien está pendiente de juicio por 5 delitos, y el fiscal superior de Canarias le pide 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, es al juez Alba. Yo no aumentaría las penas por denuncias falsas, ni trasladaría lo que me ha pasado a mí a toda la ciudadanía. Me parece que, por duro que sea, las víctimas de un delito concreto no estamos en condiciones, por mucha voz que les queramos dar, es que objetivamente no estamos en condiciones de ser quien decida por todos los demás. Tenemos que legislar desde la
desde el sosiego, desde la prudencia y no nunca desde la experiencia personal, por mucha solidaridad que sintamos ante las víctimas de determinados delitos, que en el mío desde luego fue mucho menos que en otros casos. Si aumentáramos las penas por denuncias falsas, aquí el único que pagaría no serían las mujeres, como dicen los ultraderechistas, sino quizá Soria, que fue el que me puso a mí la denuncia falsa. Por lo que pero no creo, de verdad, yo no soy una persona se refiere negativa. Al exministro de Industria en aquel momento, José Manuel Soria. Los políticos se deben trabajar por los ciudadanos. Nosotros hemos salido a la calle con nuestras cámaras para recoger preguntas de esos ciudadanos para usted. Mire lo que opinan y lo que le plantean. Hoy nos visita Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, y hemos salido a la calle a conocer la opinión de los ciudadanos. Yo la encuentro que es una persona competente, trabajadora. Como jueza pues la conozco y sé que saldrá adelante. Es que ya es buscar dinero por un lado y por otro. Y el pobre que está preparado no consigue nada. Consideraría o estaría de acuerdo en que una vez que un juez abandona el mundo de la judicatura y pasa al de la política, se hiciese una normativa en la cual no se pudiese volver al mundo de la judicatura, teniendo en cuenta que han habido bastantes casos de jueces que han entrado en política y han vuelto otra vez a la judicatura. A mí me parece muy bien que se presente en la política porque es una persona con mucha fuerza, que es lo que hace falta en Canarias. La conozco personalmente y es una gran política y va a hacer mucho por Canarias. Quisiera saber, señora Victoria, si usted está de acuerdo en que el rey de España le pida disculpas a los ciudadanos mexicanos por la conquista de México en su momento. Yo pienso que ella, con los años que lleva aquí y su carrera judicial, sabe de los problemas que tenemos nosotros en Canarias. Me gustaría saber su opinión, si usted estaría interesada que la marihuana se legalizara en España y con ella su consumo. No me gusta ni pizca. La señora no debe de presentarse. No confío en ningún político ya, en nadie. Bueno, diversas opiniones. Victoria Rosell, que se ha sumado a nuestra mesa, gracias por estar con nosotros, pero quienes la conocen la acreditan como una persona competente, como una política preparada. Gracias. Yo lo que he oído me gustaría aclararle al señor que dijo lo de cobrar de un sitio y de otro, que no sé si le pasa a alguien más de los que se presenta por Las Palmas o por Santa Cruz, pero yo ahora mismo estoy en excedencia sin empleo ni sueldo. Es lo que hice la otra vez durante 2 meses también, precisamente para separar una función de la otra. En los jueces, la judicatura, tenemos una separación tajante y es incompatible con cualquier tipo de actividad política, y usted tiene un presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con una carrera política detrás. Me temo que se le da más publicidad cuando es mujer y a lo mejor de izquierdas que cuando es hombre y de derechas, con todo el cariño. Bueno, es su respuesta, pero también hemos visto una pregunta que le planteaba un abogado, además, sobre si ese tránsito de la justicia a la política, de la política a la justicia, había que de alguna manera bloquearlo. La ley prevé que cuando hayas ejercido algún cargo político, por supuesto, te abstengas de cualquier tipo de procedimiento que tenga una lejana relación con tu actividad anterior en la administración, en el gobierno o en el poder legislativo, y eso se cumple a rajatabla. Incluso en mi caso yo me he abstenido de cosas en las que de asuntos en los que me han dicho que no hacía falta y me han denegado la abstención, y luego he seguido. Me parece que esas son las reglas del juego correctas, pero yo preguntaría lo contrario. ¿Les parece mejor hacer política con la toga puesta que dar el paso, soltar la toga y pensar que tienes algo que aportar a la legislación cuando la sufres, la aplicas todos los días y ves también sus fallos y a veces no le puedes dar a la gente la solución que te están pidiendo ni en el juzgado de guardia? ¿Se la puede dar con la política? ¿A través de la política? A través de las leyes, sí. A través de las leyes, hombre, con las limitaciones de algunos otros poderes que también tienen bastante mando en plaza, más del que deberían para no ser poderes democráticos, al menos son la representación de la ciudadanía haciendo leyes, y esas son las normas que nuestra Constitución y nuestro sistema democrático nos ha dotado y que hemos aprobado. También Victoria Rosell, una vecina, le preguntaba por un asunto que curiosamente abordamos ayer aquí en este programa, lo hemos abordado en otras ocasiones, tiene que ver con la legalización de la marihuana en nuestro país, un debate que ha puesto sobre la mesa también su partido, Podemos.
Sí, yo creo que sí hay que estudiar científicamente, por supuesto, y aceptar los estudios científicos de los efectos de los cannabinoides y de la marihuana en alguno, que son al fin y al cabo remedios más naturales que otros, y que con esas bases científicas un mercado controlado es mejor que el que yo conozco bien por combatirlo, desde luego, y por investigarlo, que es el mercado negro. El mercado negro siempre da sustancias de peor calidad, cuando se trata, por supuesto, de sustancias que no causan grave daño a la salud, no de otras, no estamos hablando de heroína, ni de cocaína, ni de crack. Y de incluso el cultivo, ¿no? Y de los beneficios que traería para España el cultivo en nuestro país. Cannabis que ya ayer entramos en uno, Ayer entramos en uno. Pues están legalizados bajo determinados parámetros, por supuesto hay que ser socio de antes, no se puede promover el consumo de drogas, tienes que ser consumidor de antes, por supuestísimo mayor de edad, normalmente mayor de 21, y un club cerrado de socios de manera que aquello no se pueda propagar por la calle, al lado, etcétera. Sí. Con esas normas y con un número determinado de socios, que tampoco pueden ser 3.000, que ha habido algún caso que hemos tenido que llevar por lo penal por esto, me parece que eso está por explorar y siempre es mejor que poner las sustancias, el dinero, los camellos, etcétera, en manos de las organizaciones criminales, que es donde está. Se sabe la tarea, ¿eh? También le van a preguntar esta tarde en la mesa a nuestros contertulios. Willy, yo sé que quieres plantear una pregunta. Yo le quería plantear, ¿va a ser usted la voz de Podemos Canarias en Madrid? Bueno, Alberto en Tenerife, Meripita y yo, como vamos a ser una voz plural y coral, espero que saquemos los 3 escaños, que revalidemos los resultados de 2015 y 2016, y sí, espero desde luego. Creo que Willy se le pregunta por las singularidades de Canarias, del territorio, de nuestra idiosincrasia, de nuestra lejanía, si todo eso se va a defender también en el Congreso. Por supuesto, es que es obvio que primero todo lo que es bueno socialmente para el Estado es bueno para Canarias, porque lamentablemente estamos en la cola en demasiadas cosas. Y por supuesto las especificidades de cualquiera que viva aquí las lleva fuera, pero tampoco haría yo ese papel que me parece un poco más folclórico que real, propio de los partidos nacionalistas, de llevar gobernando en realidad casi 30 años Canarias y seguir echándole la culpa a los demás, a Rajoy porque se llevó no sé qué, a Galicia, a Pedro Sánchez porque se llevaba no sé qué, a Cataluña. Me parece que ese discurso victimista, al final la gente no es tonta y sabe que se ha gobernado para las élites insularistas y que socialmente aquí hay demasiada desigualdad. Creo que se pueden hacer muchas más cosas desde unos presupuestos sociales que desde los nacionalismos, sinceramente. Ángela, has hablado de prudencia. Hace nada has hablado de prudencia, una de las cosas que has dicho. Mi pregunta es, ¿cómo puede recuperar la iniciativa en un panorama? La situación ahora no es la misma cuando te presentaste la primera vez, ahora Podemos está a la baja y el panorama político está totalmente dominado por una derecha absolutamente desmelenada, ¿no? Que copa todas las tertulias, copa los titulares con propuestas totalmente alucinantes, ¿no? Como la última de Suárez y Llana. ¿Cómo se recupera la iniciativa? ¿Desde la prudencia o desde las actitudes razonables, ¿no? Pues parafraseando los Beatles, con una pequeña ayuda de los amigos. Quiero decir, necesitamos también los medios, las tertulias, la gente, recuperar el discurso y hablar de las cosas de comer, de las cosas que nos importan y las que nos dan bienestar de forma inmediata. Efectivamente, estar hablando hoy de un supuesto muro en Ceuta y Melilla que no deben haberse enterado de que ya existe, y luego hay unas puertas por las que circula una mercancía que nos es muy necesaria, y tenemos esa relación con Marruecos. Hablar de legítima defensa en términos que no los soporta un niño de 6 años. O sea, nuestras hijas saben más de legítima defensa que Vox cuando lo pone encima de la mesa. Cuestionar la ley de violencia sobre las mujeres, o bueno, los derechos sexuales y reproductivos. Me parece que entre todos y todas deberíamos de verdad reconducir esos discursos y dejar de hablar de las ocurrencias de los demás copan el relato, pero eso creo que es responsabilidad de todos y todas, y que si no dejamos esos espacios y decimos vamos a hablar de la temporalidad del empleo, vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar del cambio climático, que en Canarias lo tenemos ahí al lado y de una manera evidentemente más aguda que todo el resto de península, pues es responsabilidad nuestra también. Hola, buenas tardes. Hola, Paco. Uno de los principales asuntos que van a tener que afrontar los nuevos diputados en el Congreso es el problema territorial, Cataluña.
¿Es usted partidaria o contraria de la celebración de un referéndum en Cataluña para acabar con la división entre catalanes? Para acabar con la división entre catalanes, lo que haga falta. Sí soy partidaria, desde luego, de no mostrarse de una manera tan feroz ante Cataluña. Creo que el último gobierno, los últimos gobiernos han creado, el penúltimo sobre todo, ha creado una desafección que estamos pagando ahora entre toda la ciudadanía. Yo soy partidaria de realizar una consulta, si la quiere la mayoría de Cataluña. También era partidaria de no acabar con un estatuto que era una reforma pactada entre lo que les estamos diciendo ahora. Pídanlo pacíficamente, siempre ha sido un pueblo pacífico, nada que ver, afortunadamente, con el conflicto vasco en tiempos del terrorismo. Pídanlo pacíficamente, pídanlo en su Parlamento y plantéenselo al Parlamento español. Lo hicieron. Y al final había un referéndum para esa reforma de estatuto o reforma constitucional. Claro, cuando has echado abajo con cajas destempladas lo que ahora estás diciendo que sería lo ideal, no se puede volver para atrás, ojalá se pudiera, pero yo creo que hace falta más negociación, gente con capacidad de mediación, que muchas veces no son los primeros espadas. Cualquiera que sabe algo de mediación sabe que muchas veces las segundas y terceras figuras que no están atentas al titular, a la pomada, siempre... y sin cámaras. Muchas veces en la judicatura lo sabemos, muchas veces el éxito de una negociación también depende de no estar constantemente a la luz dando mensajes, sino de verdad queriendo llegar a una solución. Estoy segura de que en nuestra clase política hay ese perfil. Yolanda. ¿Ustedes votarían o votarán a Pedro Sánchez si es la fuerza más votada, la investidura de Pedro Sánchez? Y no hemos empezado ni la campaña. ¿Cómo vamos a hablar de quién? Y para eso hay que saber quién ha sacado más votos. Los sondeos parece que lo dejan claro. Creo que Podemos, en realidad yo en eso tengo poca voz, en el sentido de que yo soy una independiente en las listas de Podemos. Yo voy al Congreso de los Diputados, al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, no al partido político. Y en esas negociaciones en principio no entraría, si tengo que ser honesta, pero es algo que decirlo. Pero yo, por supuesto, que apoyaría un gobierno de progreso, y creo que es muy importante que Unidas Podemos tire del PSOE hacia la izquierda, porque en la última legislatura, esta cortita de 8 meses, se ha demostrado que cuando se tira de la izquierda hay un país de más progreso y no de retroceso. Bueno, hemos visto la consonancia, ¿no?, entre el Partido Socialista y Podemos en la última legislatura. Muchísima suerte de cara a las próximas elecciones. Yo creo que la afronta con fuerza, que se mejore del pie. Muchas gracias. Esa fractura, caminando por Barcelona, me contaba, y que vaya todo muy bien. Lo que digan los ciudadanos en las urnas es lo que contaremos aquí en Buenas Tardes Canarias también. Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Muchísima suerte. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros, que ahora le ayudan. Ahora le ayudan a irse. Nosotros